Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a otro lunes más del IRTRAS. La tarde de hoy nos acompaña el doctor Adrián Calderón Chacón. Él es juez del Tribunal de Apelaciones de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José. Anteriormente, letrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y juez de instancia. Profesor de la Universidad Latina de Costa Rica, abogado de la Universidad de Costa Rica, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y doctor en Derecho General de la Universidad Estatal a Distancia. El doctor Adrián Calderón hoy nos acompaña, quien también es coordinador del IRTRAS. Nos hace ese gran honor de ser coordinador del IRTRAS en la hermana República de Costa Rica. También destaco la presencia en el panel, que lo vamos a acompañar al doctor Gustavo Saturno. Él es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, magíster summa cum laude en Derecho Laboral de la Universidad Católica Santa María la Antigua de Panamá y profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad del Istmo de Panamá. Sea usted bienvenido, doctor. Muchas gracias. Honra este panel y agradecemos en mucho su presencia a nuestra presidenta del Consejo Consultivo del IRTRAS. Ella es la doctora Marta Elisa Monsalve Cuellar, que bueno, pues sin duda alguna todos ustedes la conocen y gracias a ella estamos por acá también nosotros desde el Consejo Ejecutivo del IRTRAS en la presidencia. Me parece que se está conectando y también nos acompañan a nuestro panelista de hoy en el panel, el señor juez Sebastián Copoleta. Él es abogado, magíster en Derecho, juez de la Cámara de Apelación en Laboral, la primera circunscripción judicial de la provincia de Santa Fe, Argentina, codirector del curso de posgrado especialización en Derecho Laboral, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. Es profesor catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional del Litoral Argentina, profesor invitado de Derecho del Trabajo a cursos de posgrado en distintas universidades argentinas. Señor juez, muchas gracias por acompañar. También resalto que los que se encuentran, tanto Gustavo Saturno como el doctor Sebastián Copoleta, son coordinadores de IRTRAS en sus respectivas naciones. Y bueno, pues sin más, a reserva de que la doctora Marta Elisa quisiera dar algunas palabras. Doctora. Gracias, doctor Solorio. Solamente agradecer su gentileza. Una bienvenida a todos los queridos colegas, amigos que nos acompañan en esta importantísima sesión en donde contaremos con todos los aportes académicos del muy querido y apreciado doctor Adrián Calderón. Lo mismo, destacar la presencia de los demás coordinadores del IRTRAS que siempre están presentes, igualmente a Julio y a don Joel, que permiten que podamos hacer estas transmisiones con el más rotundo de los éxitos. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Adrián, por el aporte que nos vas a hacer. Muchas gracias. Adelante, Adrián, si usted es tan amable. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y todos los que nos escuchan y hicieron presentes el día de hoy, a los distinguidos compañeros del panel. Es realmente un gran placer estar aquí el día de hoy. Les mando un saludo muy afectuoso. El tema que se nos plantea hoy, o al menos en mi país, ha tomado mucha vigencia en los últimos meses, conforme ha avanzado la pandemia. Creo que hemos perdido un poco la perspectiva de cuáles han sido los logros que se han logrado en materia laboral y cómo específicamente han impactado la suscripción de convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo en nuestra legislación interna
y bueno, en los criterios de los diferentes órganos judiciales. Desde hace unos meses se ha tratado mucho el tema de la libertad sindical, sobre todo porque existe un fuerte movimiento conservador para prohibir mucho de lo que se había logrado en el tema del empleo público. De la misma forma, el peso de la pandemia ha hecho que retrocedan y se precaricen muchas las condiciones de empleo, el subempleo ha aumentado y las tasas de informalidad van para arriba. Actualmente existe un gran sector de la población que está en informalidad y en gran parte se atribuye también a los altos costos de la seguridad social, lo que desplaza a las personas al mercado informal. Un momentito. Listo. Para poder, a manera de introducción, quisiera repasar un poco cuáles han sido la historia de la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización que es bastante, que es una organización centenaria. Nació en 1919 con el Tratado de Versalles y se trata de una agencia especial de la Organización de las Naciones Unidas, que sin embargo es más antigua que esta, es lo curioso. Tiene una conformación tripartita con competencias normativas, en el tanto posee un mandato para adaptar convenios internacionales en materia del trabajo por medio de su parlamento o conferencia. A nivel, en 1919, cuando nace conjuntamente con la Liga de las Naciones, podemos decir que 17 de los países que originalmente firmaron el tratado eran latinoamericanos y Costa Rica ingresó en 1920, es decir, desde su propia concepción, América Latina ha estado representada y ha sido una parte importante de este órgano. A partir de la creación de la Organización Internacional del Trabajo, se estandariza y se emite el célebre mandato de el trabajo no es un bien de comercio, que la doctrina de la literatura señala como parte de la fuerte influencia que realizó la Constitución Mexicana de Querétaro, la Constitución Mexicana de 1917. El primero de los países latinoamericanos que ratificó convenios de OIT fue Chile, y entre las décadas de 1930 y 1940 se inicia una fuerte corriente codificadora de normas laborales en nuestra región, de la cual mi país, Costa Rica, fue parte con la emisión del Código de 1943. Vamos a ver, es importante también resaltar cómo el sistema normativo de la Organización Internacional del Trabajo se ha incorporado a los bloques de constitucionalidad de las diversas naciones. En gran parte se debió a la reflexión sobre la penosa situación de los trabajadores, lo que supuso visualizar cuáles debían ser las funciones sociales que debía efectuar el Estado. Eso supuso dotar a los sectores preteridos de la población de una nueva igualdad legal y constitucional. Y se reconocieron a partir de esta nueva visión de estados normas de orden social y económico que a su vez marcaron lo que hoy conocemos como el Estado Social de Derecho. Como dije, en 1917, en nuestro hemisferio, la primera constitución que dispuso normas de este calibre fue la Constitución Mexicana, y el compromiso de proteger constitucionalmente a las clases trabajadoras también vino posteriormente a países como Perú,
Guatemala, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y El Salvador. En el caso de Costa Rica, para el año 1943 se introdujo el capítulo de garantías sociales a la extinta Constitución de 1871, lo que supuso un antes y un después de nuestra estructura social, sobre todo porque esa época se vino acompañada de la creación de la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social, que han sido dos instituciones emblemáticas para garantizar el bienestar y la educación de todos los habitantes. A nivel latinoamericano existen varias vías de integración de cómo participan las normas de OIT de los llamados bloques de constitucionalidad. El primero de ellos es la delimitación del núcleo esencial del derecho fundamental, enunciado expresa o implícitamente en el tratado. Posteriormente se incorpora mediante el reconocimiento de convenios OIT como tratados internacionales debidamente ratificados. Y tercero, mediante la enunciación directa. Respecto al primero, tenemos que el contenido de las legislaciones es usualmente aplicado, de los tratados es usualmente aplicado para delimitar el núcleo esencial del derecho por medio de la jurisprudencia. Y es así como, al menos en el caso de mi país, como vamos a reseñar, se ha visto un gran aporte a partir de 1989 con la creación de un órgano de control concentrado de constitucionalidad. La segunda posibilidad implica la ratificación del convenio laboral como como se incorporan como verdaderos derechos y se les da un trato de instrumentos universales de derechos humanos. Respecto a la enunciación directa o indirecta en los textos, tenemos dos vertientes. La primera sería abarcar, cuando se abarca la referencia al instrumento normativo de forma expresa, o bien se alude a tratados o convenios internacionales que están fuera de la Organización Internacional del Trabajo, pero que a su vez sí hacen mención al convenio OIT. En este caso tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que refieren en materia de libertad sindical al convenio 87. Por otra parte, no solo los convenios se incorporan a las legislaciones y a los textos constitucionales, sino que, disculpen, sino que los órganos de control también han generado una fuerte influencia. En primer lugar, los criterios de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical, debemos mencionar que no son órganos que tengan una naturaleza, por así decirlo, jurisdiccional, no llevamos, pero y sus directivas en principio carecen de efectos vinculantes. Sin embargo, a pesar de ello, sus criterios suelen ejercer un fuerte influjo en los tribunales nacionales de los países. Y entre los principales argumentos que se dan a favor de esa eficacia encontramos el artículo 19.5 de la Constitución de OIT, que dispone que los países deben disponer todas las medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones de los convenios que han suscrito, lo que sin duda vincula directamente a los órganos de control, que son los que se refieren y brindan doctrinas sobre cómo deben ser llevados a la práctica. El segundo es el principio general de derecho internacional, que se llama el principio pacta sunt servanda, que exige que los países cumplan de buena fe los pactados. Y tercero, se refiere específicamente a la necesidad de que existan una interpretación uniforme de los convenios. Esos han sido los argumentos más fuertes para disponer que los criterios son vinculantes. Ahora bien, podemos medir varios impactos de todas estas normas y criterios. El primero de ellos sería el impacto normativo. Básicamente se trata de la incorporación de nuevas normas que repiten los postulados de los textos de OIT.
Respecto al impacto jurisprudencial, que será la otra forma de medir estos impactos, en primer lugar, se tiene una impronta monista, según la cual el derecho internacional se incorpora al derecho interno y se convierte en un único sistema de fuentes estratificados. Segundo, tenemos el control de convencionalidad, en el cual los tratados internacionales son utilizados de parámetro para interpretar las normas internas. Y esto es muy importante porque hace recientemente, meses atrás, se emitió una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concretamente la OCDE 27 de 2021, que trató el tema de la libertad sindical e hizo referencia directa a convenios OIT. Finalmente, podemos hablar, como tercer punto, podemos hablar de la integración y complementariedad de los sistemas de fuentes. Como cuarto punto, la aplicación directa y operativa del instrumento. Y como quinto punto sería que estos criterios de los órganos de control se incorporen y sean aplicados por la jurisprudencia y los jueces para solventar los casos que se van presentando. En el caso de Costa Rica, podemos decir que Costa Rica ingresa para el año 1920 a la Liga de las Naciones y consecuentemente a la OIT. Sin embargo, esa primera estadía duró alrededor de 7 años. En ese momento las formas de comunicación y mecanismos para poder acceder a la conferencia era muy costoso para el país y requirió que saliéramos de la Liga de las Naciones. Posteriormente regresamos ya para 1944, que está precisamente en el auge de la reforma social en nuestro país y el periodo de finalización de la Segunda Guerra Mundial. Costa Rica actualmente ha aprobado 51 convenios, de los cuales 49 están en vigor, y el último de ellos fue el número 156, que trata sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, que se aprobó el 5 de diciembre del año 2018. Contamos en nuestra Constitución Política con una norma que dispone que los convenios internacionales tienen que estar aprobados, pasar por el proceso de aprobación de Poder Legislativo para su entrada en vigencia. Otro punto es que desde el año 1989 poseemos un Tribunal Constitucional que ha sostenido que en materia de tratados internacionales, estos privarán sobre incluso las normas internas, en el tanto tutelen de una mejor manera la situación jurídica o ese derecho humano fundamental del cual se habla. Ese tratado incluso ha ido más allá y ha dicho que los instrumentos sobre derechos humanos incluso podrían ser aplicados en nuestro país, aun cuando no existiese el trámite de aprobación de ser necesario. Hay cuatro, por lo extenso que es el tema, quisiera referirme únicamente a los 4 ejes fundamentales de OIT sobre los derechos, lo que se llaman los derechos, los convenios fundamentales, perdón. El primero de ellos, bueno, sería el tema de la libertad sindical, la libertad de asociación y negociación colectiva. El segundo, la abolición del trabajo infantil. Tercero, eliminación del trabajo forzoso. Y cuarto, la eliminación de la discriminación en la materia de empleo y ocupación. Respecto al primero, tenemos que decir que los convenios 87 y 98 existe una obligación en lo que tiene que ver la concertación de negociaciones colectivas de establecer todas las normas provenientes de estos convenios en materia de protección de la libertad sindical y garantías para los trabajadores. Y para el año 1993, en un contexto que fue casi que fue compelida, Costa Rica incorporó al Código de Trabajo actual el capítulo de protección de derechos sindicales, tanto para trabajadores como para sus organizaciones y coaliciones. Esto influyó
decisivamente para la protección de los representantes de los trabajadores sindicales y no sindicales por medio del foro, el foro respectivo. Respecto a los convenios 138 y 182, poseemos el Código de la Niñez y la Adolescencia que trata exclusivamente, que tiene un capítulo que trata exclusivamente sobre los límites de la jornada, la edad mínima de trabajar, que se fija en 15 años en nuestro país, y la habilitación de la jornada nocturna. Además, ese cuerpo normativo cuenta con un procedimiento especial de tutela del menor en caso de despido arbitrario. Respecto a los convenios 29 y 105 sobre el trabajo forzoso y la abolición del trabajo forzoso, se repiten los conceptos de la libertad desde la misma formulación de contrato de trabajo como ejercicio de la libertad del ciudadano, y además poseemos normas en el Código Penal que sancionan a quien postre servidumbre laboral o a trabajos forzosos a otro ser humano. Los convenios 100 y 111 podemos decir que se incorporaron en la reforma procesal laboral desde el año 2017. Nuestro Código de Trabajo sufrió una importante reforma a nivel procesal y bueno, una de las normas que se estableció fue la posibilidad de el despido discriminatorio por cualquier causa, pero no solo eso, sino también en el tema de la contratación. Además de eso, esa norma se vino acompañada con el establecimiento de un proceso específico de fuero para la tutela de fueros, en los cuales se dispuso una causa taxativa de discriminación. Bien. Disculpen los errores, creo que. Disculpen. Bien, la aplicación de convenios y recomendaciones en materia de la jurisprudencia costarricense, podemos dividirla en varios ejes temáticos. El primero de ellos sería los trabajadores migrantes. Podemos hablar de seguridad social, derecho individual, derecho de asociación sindical, negociación colectiva y derecho a huelga. En el campo de los trabajadores migrantes, la jurisprudencia ha hecho un esfuerzo por mejorar la condición de los trabajadores extranjeros en Costa Rica. Es cierto que nosotros no tenemos ratificados el 143 y el 97, pero bueno, sí han sido aplicados de forma directa por nuestro Tribunal Constitucional, sobre todo en una norma que existía en la Ley General de Policía que impedía que personas extranjeras pudieran acceder a puestos o cargos en la fuerza pública, o sea, la policía de nuestro país. Aquí tenemos que hacer una pequeña aclaración, porque bueno, la jurisprudencia ha aplicado los convenios y ha intentado mejorar casos específicos, pero desde el punto de vista estatal, los datos demuestran que existen amplios porcentajes de trabajadores extranjeros, sobre todo de origen nicaragüense, que es el principal flujo migratorio que tenemos en Costa Rica, que se incorporan a los mercados informales y a sectores en los cuales el empleo tiene altos índices de incumplimiento de las normas mínimas. Entonces, bueno, por un lado tenemos que a nivel judicial se ha intentado o se han declarado, se han hecho importantes avances, pero en la práctica estatal no ha sido así. Sobre la seguridad social también se han determinado normas, se han dictaminado derechos para las personas trabajadoras, sobre todo en los reclamos que se relacionan sobre los regímenes de pensiones. Por ejemplo, tenemos el convenio 130 también, que se utilizó para dictaminar que el límite de 18 meses de asistencia socioeconómica por enfermedad contenido en las normas reglamentarias de la Caja Costarricense de Seguro Social era inconstitucional, pues impedía con ese límite que la persona pudiera gozar de un periodo extenso de recuperación antes de entrar nuevamente al mercado laboral. Igualmente, se declaró inconstitucional el artículo 80 del Código de Trabajo,
que disponía que la posibilidad de despido en los casos en los que una incapacidad superara 3 meses. Es decir, había la posibilidad de despido, era una causa de despido objetivo, pero eso fue imposibilitado años atrás. Igualmente, el convenio 128 se ha utilizado para temas de pensión por orfandad, y se dijo en esa oportunidad que no era posible limitar el acceso a la pensión por orfandad a un menor que ejecutase el trabajo por cuenta ajena, evidentemente dentro de los límites de la legislación interna de nuestro país. Otros convenios, podemos citar el 102 y 130 para aprobar normas que elevaron los aportes de subsidios más allá de los dispuestos como piso básico en la legislación ordinaria. Y bueno, en estos fallos podemos ver una influencia de los convenios para intentar desarrollar el núcleo social de ese derecho y crear pautas para los aplicadores también de las normas. Sobre el derecho internacional del trabajo, derecho individual del trabajo, se ha utilizado bastante la recomendación 98 para resolver casos límites sobre indicios sobre existencia o no de relación laboral. Y asimismo, en Costa Rica, desde el año 2010, se aplicaron los criterios técnicos de OIT para tratar al alcoholismo como una enfermedad. Y es a partir de esa sentencia que en nuestro país no se puede catalogar un despido con esa causa como libre y puede ser objeto de discusión en sede judicial por discriminación. Otro aspecto que se ha tratado también ha sido el salario mínimo con el convenio 95, jornada de trabajo, convenio 1, descanso semanal, convenio 14 y 106. Finalmente, con el derecho de negociación colectiva, con el derecho a la libertad sindical y su protección, sobresale la sentencia 5093 de la Sala Constitucional de nuestro país, que introdujo, antes de que se modificara la legislación en el 93, el denominado fuero sindical para los trabajadores y sus representantes. Se dio una protección reforzada para los representantes de los trabajadores, y además se determinó que no era posible despedir a un trabajador simplemente por afiliarse a un sindicato. En el tema de la representatividad para la negociación colectiva, se ha dictaminado que los derechos de los sindicatos más representativos en este país no pueden ir en desmedro de la posibilidad de la defensa individual y el ejercicio de la libertad sindical por medio de los sindicatos minoritarios de la empresa. Sobre la negociación colectiva, hemos tenido mucha discusión a nivel de empleo público. En el año 2000 se declaró inconstitucional las convenciones colectivas o la negociación colectiva en general para aquellos empleados que participaban en la denominada gestión pública. Sin embargo, a nivel del órgano constitucional no se dispuso una definición sobre qué deberíamos entender por función pública. Eso en gran parte se remitió a los tribunales ordinarios, y es por medio de la Sala Segunda en el año 2007 que se interpreta que con base en los convenios 151 y 154 que las labores básicas y esenciales del cumplimiento de las metas encomendadas a los órganos debían ser tenidas por gestión pública. Sin embargo, cada vez ha crecido un poco más el ámbito de exclusión de quienes están impedidos de negociar colectivamente, y actualmente el Código hizo una definición expresa en ese sentido, el artículo 689, que posibilita o abre un marco bastante amplio para negociar colectivamente, que, bueno, con el pasar del tiempo de la reforma del 2017 ha habido una fuerte presión para irlo cerrando, y ha generado leyes cada vez más agresivas, sobre todo en el tema de huelga, y ahora que se pretende renovar las leyes sobre empleo público. Sobre el derecho a huelga, los convenios de OIT han sido utilizados, sobre todo el 87,
que dictamina y se dictaminó con base también en el criterio del Comité de Libertad Sindical que el porcentaje anterior para acudir a huelga era sumamente elevado porque se exigía se exigía alrededor de un 60% de aprobación de parte de los trabajadores. Para el año 98, igualmente, se declararon inconstitucionales los artículos A y B del artículo 376 del Código de Trabajo, que disponían que en servicios públicos y en agricultura era prohibida la huelga. Ese término, servicios públicos, se transformó en servicios esenciales y, bueno, en gran medida se ha aplicado se ha aplicado los criterios de la Organización Internacional del Trabajo para definir que es un servicio esencial. Ello también ha generado un debate en nuestro país, dado que hace par de años hubo una nueva reforma del tema de huelgas, una contrarreforma en el tema de huelgas que incluyó muchos servicios como esenciales de forma taxativa, lo que ha limitado aún más el ejercicio de la huelga en el sector público. Otras discrepancias que encontramos en la legislación costarricense y la jurisprudencia de nuestro país, primero de ellos es la prohibición que contiene el artículo 60 de la Constitución Política Costarricense para que personas extranjeras puedan ejercer cargos de junta directiva en un sindicato. Esa norma ha sido catalogada por los sectores sindicales como discriminatoria, que choca abiertamente con el artículo 33, también constitucional, y el artículo 3 del convenio 87. Sobre este tema, Costa Rica ya ha sido objeto de análisis por parte de la Comisión de Expertos y se ha dicho que esa norma debería ser expulsada del ordenamiento constitucional. Paralelamente tenemos el problema de la inconstitucionalidad de convenciones colectivas. En nuestro país se ha dado un fenómeno muy curioso a partir del año 2000, en el cual el Tribunal Constitucional Costarricense ha sostenido que es competente para conocer la constitucionalidad de normas provenientes de convenios colectivos ya negociados con base en los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Este criterio en la práctica ha establecido a la Sala Constitucional de nuestro país como un tercer negociador cuando ya las cláusulas han sido objeto de homologación, incluso por parte del Ministerio de Trabajo, que es el ente encargado de la homologación. Además de eso, se suma la problemática que con la reforma procesal laboral se estableció un proceso específico a nivel de contencioso administrativo para dictaminar la ilegalidad o la incoherencia de la cláusula con el ordenamiento jurídico. Sin embargo, ha perdido cualquier efectividad dado el criterio de la Sala Constitucional, que incluso en estos momentos se considera que sigue siendo igualmente competente. No falta decir que la Comisión de Expertos para el año 2012 externó su preocupación por esta práctica, pues generaba una pérdida del prestigio del instrumento de negociación colectiva y su utilidad, y además el Comité de Libertad Sindical también habló acerca de la pérdida de confianza de los interlocutores sociales en la negociación colectiva. Creo que esto hace establecer un escenario problemático para el caso de Costa Rica, dado que en el sector público las tasas de negociación colectiva están siendo yéndose a la baja en virtud de los requisitos y las trabas que el sistema ha impuesto, y en el sector privado no existe absolutamente ninguna cultura de negociación colectiva y las tasas de afiliación y de los sindicatos son muy bajas. Con esto yo concluiría mi presentación, mi ponencia, y espero que les haya sido de utilidad y cualquier duda que me encuentre. Muchísimas gracias, doctor Adrián Calderón, con este tema en el que posiciona la situación actual del país que nos comenta. Pero bueno, demos lugar a usted, a nuestro público, que gracias a usted permanecemos con estos lunes de ILTRAS.
no sin antes darle el uso de la palabra a la doctora Marta Monsalve por cualquier cuestión que quisiera anotar. Adelante, doctora. Mil felicitaciones, Adrián, por este extraordinario aporte que nos has hecho. Encuentro gran similitud en las dificultades que tiene precisamente Costa Rica con mi país en cuanto a la interpretación de las normas internacionales del trabajo, y de allí las dificultades en su aplicación, lo que da lugar a controversias, a quejas ante los organismos de control de la OIT. Nosotros, por fortuna, a nivel interno tenemos una comisión de concertación permanente, de diálogo, tratando de arreglar en casa estas diferencias que se presentan con esta aplicación de las normas internacionales del trabajo. Muy enriquecedor este aporte porque nos permite la comparación entre nuestras legislaciones, ante todo establecer una vez más que tenemos más similitudes que diferencias. Muchísimas gracias. En ese tema quisiera agregar que algo tal vez que no es en la ponencia, los convenios 151 y 154 no están debidamente ratificados por Costa Rica porque se ha alegado que habría que modificar la Constitución para permitir la negociación colectiva en esos términos. Sí tenemos ratificado el 98 y eso ha generado recientemente, vuelvo al tema de la nueva ley de empleo público, porque es un tema bastante problemático en nuestro país, ha generado la discusión de si ese convenio, una discusión que ya yo entiendo solventada, aplica a las administraciones públicas, ¿verdad? El convenio se ha interpretado en el sentido de que cuando esa frase remite básicamente a lo mismo que tenemos nosotros, ¿verdad? Que son aquellos funcionarios de alto nivel o que realizan una especie de representación del órgano, ¿verdad? Público, los que están excluidos de la negociación colectiva. Sin embargo, aquí se ha pretendido excluir totalmente el sector público de la negociación colectiva. Y hay un grave problema. Repito, aquí no existe una cultura de negociación colectiva y sobre todo la mayoría de soluciones que vinieron durante la pandemia no se concertaron entre sindicatos y empleadores, ¿verdad? Entonces eso generó una conflictividad social bastante amplia y una pugna entre trabajadores públicos y privados, porque bueno, uno sí se les permitía mayores, mantener su sueldo, por así decirlo, durante la pandemia, mientras que los trabajadores privados fueron objeto de una ley de reducción de jornadas y de salarios, que en muchos casos fue brutal, ¿verdad? Para las familias. En Costa Rica no tenemos un seguro de desempleo, eso agrava la situación. Tenemos un auxilio de cesantía, pero únicamente se concerta en el tanto finalice la relación de trabajo. Y bueno, esa especie de medidas establecidas desde afuera fácilmente pudieron haber sido de mayor impacto si hubiera negociación colectiva. Bueno, al menos esa es mi reflexión. ¿Los escucho? Sí, sí, fuerte y claro. Muchísimas gracias. No sé, Gustavo, Sebastián, ¿alguna anotación que tuvieran al tema? Con todo gusto. Bueno, no, nada. Muchas gracias al presidente del ILTRA, Juan Solorio, por la invitación. Felicitar a Adrián por su detallada conferencia que nos ha dejado muy claro que se ha paseado por todos los temas más trascendentales, que yo al igual que Marta, los contrasto con mi país de origen, que es Venezuela, y de residencia de hace 5 años, que es Panamá, país además hermano de Costa Rica y que lo unen muchísimos lazos entre esos fronterizos, ¿no? Pero también desde el punto de vista del derecho del trabajo, porque el primer código de trabajo de este país en 1947 fue casi una copia exacta del Código de Trabajo de Costa Rica del 43.
De manera que ambos países tienen muchísimas cosas en común. Yo apenas, para quizás hacer un aporte de uno y otro país muy breve, de lo que ha referido Adrián, del lado de los países, como digo, de mi país de origen y de residencia. En el caso de Panamá, la influencia de los tratados y los convenios internacionales de la OIT, cuando Adrián se refería al bloque de la constitucionalidad y al sistema normativo de la OIT, Panamá hay un caso bien particular, porque los convenios 87 y 98 de la OIT fueron declarados como parte del bloque de la constitucionalidad por la Corte en un fallo del 30 de diciembre de 2015, más o menos reciente. Y lo interesante es que a partir de ese momento, los servidores públicos pudieron empezar a constituir sindicatos, a pesar de que la ley de la carrera administrativa no tiene previsto para ellos sindicatos propiamente dichos, sino unas asociaciones de servidores públicos. De manera que ahí hay mucha similitud, lo que ya comentaba Adrián sobre el tema de la negociación colectiva y el caso panameño. A partir de ese fallo, en el año 2016, entonces el Ministerio del Trabajo comenzó a aceptar la inscripción de sindicatos de servidores públicos en aplicación del convenio 87 de la OIT como parte del bloque de la constitucionalidad, a pesar de que todavía la ley de la carrera administrativa no ha sido modificada. De manera que hay ahí, creo, un claro y excelente ejemplo en el caso panameño de lo que puede llegar un convenio internacional a hacer en favor de los trabajadores, en este caso de los trabajadores del sector público, ¿no? Y bueno, el caso de Venezuela, que sí tiene una larga tradición de sindicalismo dentro del sector público y además de negociación colectiva. Es más fuerte los sindicatos en Venezuela, o al menos lo eran en el sector público, pues, pero, y a pesar de que la Constitución de mi país del año 99, el artículo 23, establece como parte del bloque de la constitucionalidad a los tratados, pactos y convenciones relativas a derechos humanos, pues todos sabemos que en los últimos 20 o poco más de 20 años, al contrario, lo que ha habido es una violación sistemática y reiterada de los derechos humanos y sobre todo los derechos sindicales de los trabajadores. Hay en este momento abierto una comisión de encuesta de la OIT precisamente por violación de varios de esos convenios, de manera pues que, contrario a lo que pasa en Costa Rica y lo que pasa en Panamá, pues, en este momento en Venezuela, pues, la influencia de los convenios de la OIT no han sido precisamente, o no han vivido precisamente sus mejores tiempos. Era apenas lo que quería aportar y, bueno, de nuevo felicitarte, Adrián, porque nos has abierto la puerta de tu país y nos has permitido conocer un poco más de un país con una larguísima tradición democrática y ejemplo, creo que para toda América Latina. Muchísimas gracias, Gustavo. Sebastián, por favor. Sí, muchas gracias a las palabras de Gustavo y le agradezco a Adrián este pantallazo que nos ha dado del derecho costarricense. Yo desde más lejos, desde Argentina, la verdad es que hay muchos puntos interesantes para dialogar, pero no tenemos tiempo para eso. Me quisiera centrar, por favor, en el convenio 111 de discriminación. Y la consulta es respecto a la jurisprudencia, ya que tenemos, parece, cargos similares nosotros en Costa Rica y en Argentina, porque tú eres juez de cámara, entiendo. ¿Qué respuesta ha dado la jurisprudencia a los despidos discriminatorios? ¿En el sentido de que se reconoce la reinstalación en el puesto de trabajo o se limita a indemnizaciones agravadas o algún otro tipo de respuesta? Gracias. Bien, Costa Rica tiene una norma constitucional que dispone así abiertamente el despido incausado. Desde esa norma se habló muchas veces de que no existía una posibilidad de reinstalación del trabajador sin importar cuál había sido el motivo de ese cese. Posteriormente, la jurisprudencia costarricense laboral interpretó que una violación a un derecho fundamental no podía repararse de otra forma que no fuera la restitución absoluta y plena del derecho. Entonces, por medio de la jurisprudencia se empezó a aceptar
la reinstalación y el pago de salarios caídos. Es decir, desde el despido hasta la restitución del trabajador. Para el año 2017 se creó esta norma que les hablo, 404 del Código de Trabajo, que dispuso dos escenarios de discriminación. La primera era a la hora de concertar la relación de trabajo, no se podía utilizar ningún criterio discriminatorio. E incluso para el caso del sector público, creó una nueva causal de despido que era la discriminación como tal. Bien, para efectos prácticos, la norma es muy difícil comprobar y muy difícil obligar a un trabajador, a un patrón, a un empleado, a una persona que lo solicite. Entonces, la solución que se da legal es el proceso por infracción a las leyes de trabajo, que sería una multa a nivel administrativo. Bueno, es un proceso que nace en sede administrativa, pero culmina en sede judicial mediante la imposición de la multa. Bien, también se creó una especie de fuero, por así decirlo, en contra de la discriminación. Ese fuero impide que cualquier despido o cualquier persona pueda ser discriminada y despedida con un móvil de esa naturaleza. Y se dotó de dientes a esa norma. Se creó a partir del artículo, si mal no me equivoco, 540 del Código de Trabajo, un proceso que se llama proceso de tutela de fueros especiales, que dispone en primer lugar el establecimiento de una demanda sumaria que se tramita en tiempos menores y exige al juzgador o a la persona juzgadora la reinstalación del trabajador precautoriamente. Esto se está cumpliendo y luego tramitado el proceso implica también el pago de los salarios que hubieran sido no cancelados en virtud de ese despido discriminatorio. Entonces el efecto es destitución y pago de salarios y además perjuicios que se puedan cometer. Ahora, aquí también hay una fuerte presión, ¿verdad?, por parte de los sectores empresariales que no les gusta esa norma porque, bueno, es como cambiar lo que teníamos antes, es el status quo del despido ilimitado. Se ha llegado a sostener que el libre despido por el que abogan todos los patronos de este país está siendo limitado, que sería inconstitucional, ¿verdad? No conozco alguna acción concreta que se haya planteado ante la sede jurisdiccional y constitucional, pero sí se han planteado, por ejemplo, en temas de apelación de la medida cautelar, sobre todo porque el código nuestro no permite la apelación en el caso que se asigne la restitución. Y bueno, eso está actualmente impugnado, ya que consideran las cámaras empresariales que es muy gravoso que no exista una apelación. No hay un criterio actualmente sobre el tema, pero sí se mejoró muchísimo, digamos. Se supone que este proceso sumario es un proceso célere. Aquí también tengo que hacer otra aclaración. Cuando se hizo la reforma el año 2017, se creó casi que un control casi que monopólico del recurso de apelación, del recurso de casación en muchos temas. Es decir, la sala laboral de mi país quería mantener bajo su control casi que conocimiento absoluto de todos los asuntos de todo el país. Y bueno, los fueros se dispuso que tenía el recurso de casación. Entonces, imagínense usted, en la práctica eso está generando una mora judicial brutal. Se están durando para conocer un recurso de casación en un fuero más de un año. Imagínense lo que representa eso para un trabajador, para un empresario, ¿verdad? Un proceso que se supone que tiene que durar 2 meses. Esa es una de las dificultades que se encuentra, y hay un proyecto de ley para modificar el recurso de impugnación y pasarlo a los tribunales de apelaciones, que es precisamente donde yo trabajo, que somos órganos que conocemos con una cuantía inferior y restringido a ciertos temas. Entonces estaría abriendo la competencia para conocer estos fueros de una forma más expedita en sede judicial. No, pues tiempo que nos hace falta, ¿verdad? Pero
Pues quisiéramos estar más tiempo, ya llegamos a la hora límite. Doctora, ¿algún último comentario para poder cerrar la sesión? Bueno, de mi Un saludo parte, muy perdón. afectuoso. Un saludo muy afectuoso de parte mía para todos. Muchas gracias. Sí, ¿qué decía Adrián? A sus órdenes. No, de mi parte, nada más darles las gracias a ustedes por acudir al panel y a todos los que nos escucharon el día de hoy. Ojalá que no sea la última vez que nos veamos para discutir de estos temas, porque como dicen ustedes, tenemos muchos puntos de conexión, somos una región que presentamos los mismos problemas y creo que es importante que a nivel al menos de la academia, podamos discutir estos temas y encontrar soluciones más consistentes como región y no solo actuar como países sin el contexto de donde estamos ubicados. Así es, así es. Imaginen ustedes que la doctora Marta tuvo la brillantísima idea de apuntar como una de las puntas de lanza del ILTRAS para el próximo año, que sea el ILTRAS, por conducto obviamente de sus coordinadores en los respectivos países, promover la unificación con códigos generales de trabajo en un código de trabajo de Latinoamérica. Imagínense que sería esto una herencia brutal, ¿no? Esperamos trabajarlo, va a ser la punta de lanza nuestro segundo Congreso Mundial. Hago a propósito aquí el comercial para anunciar ya las inscripciones a nuestro segundo gran Congreso Mundial del ILTRAS. Por favor, visiten la página del ILTRAS, ahí se estará llevando a cabo la información a este respecto. El título del segundo congreso es El antes y el después de los hechos que dividieron la historia del mundo, la revolución 4.0 y el COVID-19, sus efectos en el derecho laboral y obviamente en la seguridad social. Por favor, esténse muy pendientes de las noticias que hagamos a este respecto y no me resta más que agradecerles a ustedes, nuestros panelistas, por la generosidad de su tiempo y haber permanecido el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues al actor principal por quien hacemos este esfuerzo posible, a usted, alumno, catedrático, profesionista, interesado en la materia de trabajo, que se encuentra detrás de sus monitores. Muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente tarde y feliz descanso. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Adrián. Gracias, doctora. Gracias, Sebastián. Gracias a Julio, a la parte que hace posible la parte técnica también, que estén con nosotros. Su amigo se despide, Juan Solorio, presidente en turno del ILTRAS. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.